Muchos dicen que en la educación está la clave de la felicidad y la prosperidad humanas. Sin embargo, a pesar de que gozamos de muchos progresos materiales, vemos a nuestro alrededor cómo abundan la infelicidad y la frustración. ¿Por qué? Acompáñenme en esta reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Hace muchos años, leí un cuento de ciencia ficción del escritor estadounidense Isaac Asimov que se llamaba Profesión. En este cuento, la sociedad futura, la sociedad humana del futuro, ha desarrollado un curioso sistema educativo. Mediante el uso de programas informáticos que se descargan directamente en el cerebro de las personas, todos los seres humanos tienen una profesión de manera instantánea, perfecta y eficaz, sin necesidad de acudir al colegio, al instituto o a la universidad. Y esta profesión es asignada a cada ser humano mediante un análisis de los cerebros por parte de las poderosas computadoras. Los únicos que quedan por fuera son los inadaptados, que en realidad son los científicos sociales y líderes del mundo. Y por supuesto los genios que no pueden aceptar ningún tipo de programación. Fuera de esos casos, todas las demás personas son felices con la profesión que les han asignado, aunque ellos nunca la hayan escogido ni hayan tenido ninguna influencia en esa elección. ¿Una sociedad ideal? Como muchos otros niños, yo fui una entusiasta estudiante de preescolar. Fui al preescolar con la idea de aprender, de explorar, de socializar con otros niños. Tenía mucho interés en los primeros números, las primeras letras, en aprender a leer y escribir, etc. Y de hecho lo logré. Logré a la edad de 5 años escribir, leer y después seguir mi vida en el sistema educativo. Fui una estudiante aplicada, correcta y adaptada al sistema. Y de hecho se puede considerar que era una estudiante exitosa, puesto que también abundaron las altas calificaciones y los cuadros de honor. Sin embargo, conforme fueron pasando los años y fui pasando por el sistema educativo, la escuela, el colegio y después la universidad, me di cuenta, primero de una manera inconsciente, después de una manera ya consciente, que al lado o de manera colateral a los sistemas de estudio formal, fui desarrollando un gran interés por otras maneras de ver el mundo, por otros saberes, otras experiencias, otros conocimientos, otras vivencias. Y que este interés colateral fue funcionando como una especie de válvula de escape, porque el sistema educativo en el que yo estaba también adaptada, en realidad era muy restrictivo. Y cada vez que iba ascendiendo en ese sistema educativo, la restricción, las posibilidades cada vez menores de desarrollarme eran más acuciantes, más abrumadoras. En otras palabras, en el sistema educativo, a pesar de mi éxito, me estaba sintiendo incompleta. ¿Cómo es posible que una estudiante bien adaptada al sistema se sienta incompleta en él? Es que el sistema educacional no está hecho para educarnos, está hecho para ajustarnos a un esquema bien complejo que está siendo controlado por los grupos de poder. Como una inmensa maquinaria enorme, cada uno de nosotros es una pieza que es ubicada en un lugar específico para cumplir una tarea específica. Ambos están designados por otros y no por nosotros mismos, y muchas veces no tienen nada que ver con nuestros verdaderos dones o con nuestros verdaderos intereses. ¿Por qué entonces digo que el sistema educacional no nos educa? Porque educar es algo muy distinto de lo que se lleva a cabo. Educar, en su sentido más original, significa hacer que otro saque de sí mismo todo su potencial para desarrollarse. O sea, el educador, la persona que realmente es un educador,
es alguien que tiene la capacidad para dotar de guía y estrategias al aprendiz o al alumno para que él mismo vaya descubriendo el mundo y descubriéndose a sí mismo a su propio ritmo y con sus propias maneras de explorar, de cuestionar, de experimentar, de pensar. O sea, el educador es un mediador, es alguien que le permite al aprendiz o al alumno poder aprender por sí mismo. No tiene que verter conocimientos en el alumno, sino que el alumno es el que puede desarrollar todo su potencial a través de esas estrategias, de esas guías y de sus caminos. E inclusive el educador, se supone en este sentido, tiene la suficiente sensibilidad para saber qué tipo de guía necesita su alumno, qué tipo de caminos debe abrirle e incluso debe saber cuándo tiene que dejarlo solo. Porque es muy importante para el alumno, para el aprendiz, poder explorar, poder cuestionar, poder preguntarse cosas. Y este proceso, obviamente, es un proceso que puede ser muy lento o puede ser muy rápido, porque es el alumno el que va fijando la pauta y obviamente no puede ser idéntico el ritmo de uno al ritmo de otro, pues las personas todas tenemos nuestras particularidades y nuestras diferencias. Nuestro sistema educacional no sigue en absoluto esta filosofía. No toma el sentido original de educar, sino que tiene otro sentido totalmente distinto, porque ese sentido original de educar no es el que conviene al sistema político, al sistema social que domina en nuestro mundo. De hecho, a este sistema lo que le interesa es que todos pensemos igual, que todos nos comportemos igual y que todos emprendamos nuestras tareas sin cuestionar, sin dudar, de acuerdo con la manera en que nos la han asignado. Y es un sistema de adiestramiento, es un sistema de supresión del pensamiento crítico, es un sistema de control. Y tan exitoso ha sido este sistema que en la actualidad mucha gente o la mayoría de la gente no considera posible o necesario que haya un cambio. No se concibe un sistema educativo alterno en el que seamos educados de una manera distinta. Para la mayoría de las personas, las escuelas, colegios, institutos, universidades y demás centros educativos tienen que cumplir la labor que están cumpliendo, ser vertederos de información y adiestramiento para todos nosotros. Desde los años del preescolar, los niños deben ajustarse a un horario. Deben ir al centro educativo de 1 hora hasta cierta hora, deben estarse quietos en un lugar y esperar instrucciones para poder hablar, poder moverse o poder utilizar materiales. Después deben regresar a su casa, cumplir tareas, asignaciones y eventualmente, conforme van avanzando en el sistema educativo, también deben preocuparse por evaluaciones y por actividades obligatorias del centro educativo. Y todo esto se repite cada día de su vida durante todo su proceso educativo formal. Esto es así porque el sistema necesita adiestrar a los ciudadanos desde que son muy niños a que se acostumbren a un horario y a un esquema de comportamiento que va a ser esencial en las oficinas, en las industrias, en las instituciones, etc. O sea, en todo el ámbito laboral, donde se espera que el ciudadano se comporte de cierta forma y asista a su centro de trabajo de cierta hora a cierta hora, etc. Además, esto se complementa, por cierto, con el adoctrinamiento religioso, que todavía es prevaleciente en la mayoría de nuestros países, porque en la iglesia también se ve el mismo esquema. Se enseña a los niños desde muy pequeños a ser sumisos, a ser obedientes, a no cuestionar el sistema, a estarse quietos en un lugar, a esperar instrucciones, a creer ciertas cosas, a comportarse de cierta manera. O sea, hay una gran equivalencia entre la iglesia y la escuela, jerarquía, normas, control, etc. En relación con la manera en que un maestro da su clase,
Ciertamente se ha criticado mucho el modelo en el que el maestro dicta la información y el estudiante simplemente la recibe y después la repite en un examen. En los modernos planes de estudio se habla acerca de un cambio, de una innovación con respecto a ese modelo. Se dice que se va a alentar el pensamiento crítico, a fomentar la creatividad, a hacer que los estudiantes aprendan por tareas y no que tengan que repetir y memorizar conceptos. E inclusive muchos centros se presentan como que proporcionan una educación personalizada. Sin embargo, si observamos con detenimiento realmente cómo suceden estas cosas, nos damos cuenta que en la realidad la práctica no es muy distinta de los modelos anteriores. El pensamiento crítico que se alienta en realidad es limitado. La creatividad que se fomenta es la que conviene al sistema. Y en general, el estudiante se acostumbra a estar de acuerdo con la versión oficial más que a descalificarla. De hecho, aquel que es demasiado rebelde contra el sistema es inmediatamente descalificado. Todo esto yo lo vi, inclusive en mis estudios de maestría y en mis trabajos de publicación académica, donde aparentemente lo más importante era saber citar a otros, saber repetir las ideas de los otros. Las ideas originales o las propuestas nuevas no parecían ser de mayor interés y no parecen serlo tampoco ahora. O sea, a pesar de que uno siempre se pregunta, se supone que debemos aportar ideas originales, se supone que debemos innovar. Pues no. Lo más importante es no salirse del sistema, lo más importante es no desafiar el sistema. De hecho, eso lo podemos ver en el caso de los médicos. Vemos que los médicos van durante varios años a la escuela de medicina, donde son adiestrados para que vean a las enfermedades como el enemigo, el cuerpo humano como el campo de batalla, y se acostumbran a ver los productos farmacéuticos como la cura natural de todos los males. Una vez que han salido de la escuela de medicina, siguen respetando las instrucciones de las autoridades, inclusive si se dedican a la investigación, deben continuar dentro de los esquemas o los parámetros que han fijado las autoridades, y solamente el médico que es capaz de seguir el sistema es el médico que se considera respetable o exitoso. Porque aquel que se atreve a oponerse, a cuestionar, a decir cosas distintas de las que dicen la versión oficial, es descalificado, es tratado de pseudomédico, de irresponsable e inclusive expulsado de la profesión. Y esto también lo podemos ver en otras profesiones. Hay quienes sostienen que el sistema tiene que ser así, porque de lo contrario, la mayoría de la población no sabría qué hacer. Alegan que la mayor parte de los seres humanos no tienen ninguna capacidad para ser originales ni creativos, ni para poder saber qué hacer con sus vidas. Necesitan que otros sean quienes se las arreglen, se las planifiquen, les digan qué es lo que tienen que hacer con sus vidas. Y alegan que la prueba más poderosa de que el sistema que tenemos, a pesar de sus posibles fallas, es el mejor que podemos tener, está en el asombroso progreso tecnológico científico del que estamos gozando ahora, que si no hubiera sido por ese sistema educativo que tenemos, no habríamos podido llegar a donde nos encontramos en este momento. De hecho, hablan de un mundo que parece ser un mundo ideal, muy similar a aquel que describía Asimov en su cuento. Ciertamente, no se puede negar que si tenemos una población humana trabajando como hormigas en una maquinaria perfecta e imparable, vamos a tener resultados asombrosos. Eso es innegable. Pero, ¿qué sucede con la infelicidad, la frustración que nos inunda? ¿Qué sucede con el estrés, con las enfermedades psicosomáticas, con los problemas de salud mental y emocional que son tan numerosos en la sociedad actual? ¿Vemos a las personas felices en sus trabajos, como en el cuento de Asimov? Muchas personas que parecen o que se ven
adaptadas al sistema y que son exitosas, en realidad son más víctimas de ese sistema que protagonistas. E inclusive muchas personas que posiblemente no sabrían qué hacer si alguien no se los dice, quizás sean solamente el producto de un adoctrinamiento que ha venido desde su niñez. ¿Podemos desarrollar un sistema realmente educacional? ¿Sería viable? Si pensamos que el actual sistema educacional es una creación artificial, producto de la imaginación y la planificación, obviamente sí podemos considerar que un sistema educacional alternativo, más enriquecedor, es viable. ¿Les conviene a quienes se benefician de un mundo controlado, homogenizado y sumiso? Muy posiblemente no. Un mundo donde cada niño sea realmente educado, o sea, donde cada niño sea capaz de desarrollar sus habilidades y sus dones a su máximo potencial. Un mundo donde se privilegie el pensamiento crítico, la originalidad y la creatividad. Un mundo donde cada persona puede seguir a su propio ritmo sus propios intereses, sus propios fines, su propio trabajo, su propia vida. Un mundo así no puede ser sometido ni controlado. Sería un mundo libre. Bien, ahí se lo dejo. Muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.